El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en tu programa En Consecuencia, radio internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Consecuencia, un programa que te ofrecemos a raíz de las sesiones públicas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te saludamos desde el suroriente de la gran capital de la República Mexicana. En Consecuencia. Y bueno, para explicarnos, para decirnos acerca de a veces algunos, de los casos tratados en sesión pública en la Sala Superior, siempre contamos, por fortuna, con la participación de alguna o algunos de los secretarios de estudio y cuentas, secretarios de tesis, que nos explican cuál es, en otras palabras, el asunto que más llamó la atención en la sesión pública de hace unas horas apenas. Desde luego, secretarias, secretarios, personal en general que en sus ponencias estuvieron cerca de estos proyectos, de estos asuntos, e incluso con sus ponencias, con su magistrada, con su magistrado, intervinieron en la resolución. Hoy nos acompaña la licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, ella secretaria de tesis en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto acompañarte. Muchísimas gracias. Bueno, se trata, pocas veces vemos un CDC, sí, una contradicción de criterios, ¿no? Bueno, pues durante la sesión de hace un rato se trató el asunto identificado como SUP, que es Sala Superior, CDC 6 de 2018. Así es. O sea, todavía asuntos referentes al año pasado. Este asunto se refiere a, como nos decías, contradicción de criterios entre salas regionales del propio Tribunal Electoral. Así es. Del Poder Judicial de la Federación. Dinos, por favor, Lucy, ¿de qué se trata en general? Bueno, en este caso, sabemos que la contradicción de criterios ocurre cuando las salas regionales pueden referirse a hechos muy parecidos, pero resolver en sentido distinto por un criterio jurídico que ellos manifiestan, pues divergente. Y en este caso, el criterio efectivamente entre la Sala Regional Toluca y la Sala Regional Monterrey fue distinto respecto al tema de la impresión de las boletas electorales. En este caso, la Sala Regional Toluca, que es quien aquí viene a hacer la contradicción de criterios, a denunciar la contradicción de criterios, ella resolvió en uno de los asuntos que no era posible reimprimir las boletas electorales cuando estas, evidentemente ya se ordenó la impresión de las boletas. Sin embargo, hubo un cambio en la candidatura. Y bueno, ya después de impresas, dice un artículo de la Ley de Instituciones Electorales que no se pueden reimprimir. Y ese fue el criterio en general que la Sala Regional tuvo. Sin embargo, en un caso Toluca. anterior, la Sala Regional Toluca. Ajá. Sin embargo, la Sala Regional Monterrey, en un caso de 2015, advirtió que si bien se daba este supuesto de que las boletas ya estaban impresas, había pasado que en realidad la solicitud de sustituir una candidatura se había presentado de manera oportuna. Sin embargo, la autoridad electoral había aprobado el registro de esta nueva candidatura ya después de que se habían impreso y que en ese caso entonces sí era viable ordenar que se reimprimieran. Y bueno, evidentemente están sosteniendo una postura que es divergente en la solución, aunque los hechos son muy parecidos. Por eso es que decimos que sí se entabla una contradicción en la postura jurídica o en los criterios que sostienen las salas. Y es que también, ¿verdad? Cuestión como de tiempos o cuestión como de, no sé, pues pueden pasar tantas cosas. A ver, ahí viene todo muy bien en lo que se refiere a la organización de una elección. Exacto, sí. Y de repente cambian, no sé, los partidos políticos, cambian sus candidatas, sus candidatos,
o por alguna razón, digamos, de urgencia, Sí. ¿no? Los cambian, o porque simplemente la persona que estaba como candidato Renunció. ya no está con nosotros, lo que Sí, sea. también. Entonces, pues hay que cambiarlo. Pues sí, pero las boletas o ya se mandaron a imprimir o están a punto de, o entonces ¿cómo se cambia? ¿Cómo es Sí. esa es la situación, Ese ¿no? es justamente el caso. Debemos tomar en cuenta que el proceso electoral pues es una serie de etapas, una serie de actos pequeños que constituyen todo el proceso, que son concatenados, que son ordenados y que tienen tiempos precisos para realizar cada cosa. Justamente ese orden es también una garantía de que todos los actores políticos están sujetos a las mismas reglas y de que toda la ciudadanía conocemos cómo es que se realiza. Todo está en la ley, en su caso en los reglamentos. Bajo este orden, existe una etapa de registro de candidaturas y una etapa de revisión de las postulaciones, es decir, previendo que quienes se inscriban, pues sí cumplan con los requisitos de elegibilidad, es decir, si tengan las condiciones que la ley impone para que puedan ser candidatos. Y también incluso que cumplan, por ejemplo, el partido al postular con el principio de paridad de género, por ejemplo. Ujú. Entonces tenemos que hay una etapa concreta para registrar, una etapa concreta para revisar, y dentro de esa etapa de registro, si un partido político decide cambiar al candidato o candidata, puede hacerlo sin una causa justificada, simplemente está dentro del plazo y puede hacerlo libremente. Pero también hay casos extraordinarios cuando ya después de transcurrido ese plazo de registro, solamente por inhabilitación, por muerte o fallecimiento o por renuncia de una candidatura, es un caso extraordinario en el que se permite al partido sustituir a la candidatura. Pero si no, no. Pero si no, no. Fuera del plazo, solamente por excepción, se permite un nuevo registro. Y justo, digamos, el límite para ello sería, con base en este artículo que en esta contradicción se interpreta, que es el 267 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, solamente antes de que se reimpriman justamente, de que se manden imprimir las boletas. ¿Por qué? Pues porque ello nos genera la seguridad de que durante la jornada estarán hechos y de que toda la documentación electoral estará lista para ese día. Eso es. Hay una pregunta que no sé si esté en lo correcto o no, pero a mí me llamó la atención lo siguiente. Un magistrado de Sala Toluca mantiene un criterio y no está de acuerdo con lo que en su momento resolvió la Sala Monterrey. Ajá. Pero también este magistrado de Toluca no está de acuerdo con lo que resolvió su propia sala. Sí, de hecho el criterio del denunciante, el magistrado Silva Daya en este caso, es más acorde al primer asunto, que es el de la Sala Monterrey, aunque con una perspectiva incluso más amplia del asunto. Pero él propone el proyecto, sabemos que tenemos órganos colegiados y que quien es ponente hace una propuesta de cómo debe resolverse el asunto, pero está sujeto a la votación del pleno de la sala. Y eso fue lo que ocurrió en ese caso. El proyecto es rechazado por la mayoría y corresponde el engrose a un magistrado distinto. Pero el ponente primero pues tiene el derecho de hacer un voto particular, es decir, de manifestar las razones por las que no está de acuerdo con el criterio de la mayoría. Y en efecto, en esa sentencia, en el Juicio Ciudadano 470 de 2018, el magistrado Silva expone las razones por las que no está de acuerdo y también, posteriormente a que se resuelve el asunto, denuncia que hay una contradicción con un asunto que la Sala Monterrey ya había sostenido. Entonces, no es propiamente que esté en contra, pues, sino que ejerce su derecho tanto de disentir en el propio pleno, como incluso de está legitimado para hacer la denuncia de la contradicción, presentando un escrito en la oficialía de partes de la Sala Superior donde expresa las razones por las que cree que efectivamente se entabla la contradicción. Y bueno, la Sala Superior en ese caso tiene que determinar cuál es el criterio que debe prevalecer y generar una jurisprudencia por la contradicción misma para que ahora tengamos un criterio general para ese tipo de asuntos. Ya nos explicarás eso de la jurisprudencia y todo lo demás. Platicando en esta
emisión de En Consecuencia con la licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, secretaria de tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, sub CDC 6 de 2018, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Vamos a escuchar estos mensajes y regresamos. Gracias. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral. Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuasakwa enitza osa enis makanita in atsokia I eatza sota hui ekitza humi toa I eli maani eli koani hu eli sieni la in atzo lenia nafu mani 01800 0083 753 hoyle sini konji más sini chito defensoría@te.gov.mx. Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Bien, continuamos En Consecuencia. Radio Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con la presencia en este estudio de la licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, que nos está explicando, insisto, con otras palabras, el sub-CDC 6 de 2018, asunto tratado en la sesión pública de hace unas horas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lucy, se habló durante la sesión y varias veces del artículo 267 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la que ustedes comúnmente le dicen LEGIPE. ¿Por qué? ¿Qué dice ese artículo? ¿Por qué se convirtió o se convierte en este asunto como muy importante? De hecho, justo la contradicción de criterios se entabla sobre la interpretación de este artículo. Si bien es claro en su contenido, pues también cualquier normativa no tiene todos los supuestos de los hechos que pueden realizarse y que generan la aplicación de la norma. Y en este caso así sucedió. El artículo 267 lo que dice es que no habrá modificación de las boletas electorales cuando éstas ya se hubieran impreso por causa de cancelación o sustitución de una candidatura, sino lo que va a ocurrir en esos casos es que aunque en la boleta esté impreso el nombre del candidato anterior, el que primeramente se inscribió, los votos que se emitan en su favor van a contar para el segundo candidato. Esa es la regla. Ahora, lo que sucede es que, como te comentaba, después de la etapa ordinaria de registro, solo por excepción puede existir estas sustituciones. Y bueno, justamente antes de la reimpresión de las boletas.
Entonces, en esta segunda etapa, que es extraordinaria, no hay un plazo concreto en el que la autoridad deba aprobar o negar la sustitución. O sea, podría negarla en caso de que la persona que se está proponiendo no cumpliera los requisitos de elegibilidad o alguna cuestión así. Tiene que hacerse esta revisión. Pero como no hay un plazo concreto, dado que es una situación extraordinaria, ¿qué pasa cuando, a pesar de que el partido político solicita antes de la impresión de las boletas esta sustitución, pero la autoridad la aprueba cuando ya están impresas? Que fue justo aquí la divergencia de criterios. Entonces, ¿cómo aplicamos este artículo? ¿Es realmente literal? Es el punto, ¿verdad? O sí podemos ordenarle a la autoridad que reimpriman las boletas porque a fin de cuentas tuvo algo que ver en este retraso. Y bueno, el criterio que se está tomando en esta decisión es: debemos acatar lo que el artículo dice, porque también el artículo está tutelando este orden, esta oportunidad y esta certeza de las normas de cuándo deben estar listas la documentación electoral para que el resto de los ciudadanos pueda contar con ellas. Pero también se advierte que el hecho de que ya no se puedan reimprimir tiene una afectación para la persona que se está postulando, porque ya no aparecerá en la boleta y eso es parte de su derecho a postularse, de su derecho a ser votado. Entonces, el criterio que prevalece es que en estas circunstancias, si bien tiene que aplicarse la normativa como está, también se acotó en la sentencia y en la jurisprudencia resultante que la autoridad, sobre todo en estos casos, debe actuar de manera diligente, procurando que el presupuesto de la norma no se actualice, es decir, que no se llegue a la fecha de la impresión de las boletas, sino que tenga resuelto este tipo de asuntos previamente, salvo alguna causa extraordinaria, porque también pudiese ocurrir que la sustitución se haga realmente momentos antes de la orden de impresión o que haya alguna imposibilidad material para ello. Pero, digamos, el criterio es que si bien debe aplicarse, eso no autoriza a que la autoridad electoral resuelva cuando ya se imprimieron, porque eso genera un perjuicio para el propio candidato. Entonces, ¿qué debe hacerlo de manera ágil, ¿no? Eso es. La autoridad electoral, cuando nos hablas de ella, pues se trata del INE, por ejemplo. Sí, el Instituto Nacional Electoral o en su caso las autoridades electorales locales, los organismos públicos locales electorales. Los OPLES. Así es. Los OPLES, muy bien. Ahora, hasta la fotografía, ¿verdad? Muchos ya ahora es con su fotografía, quieren que aparezca ahí en las boletas. Bueno, se ha permitido su apodo, por ejemplo, el nombre cotidiano sí, con el que se les llama, pero en realidad en la boleta aparece el emblema del partido y el nombre, o ahora el apodo de los candidatos, no propiamente en su caso la fotografía, aunque puede tener algún distintivo. ¿verdad? Sí. Puede ser. Hacia la ciudadanía, hacia todos nosotros, esto o este tipo de situaciones, ¿cómo sí o cómo no nos afecta? Ya no a los candidatos y a las candidatas, a la ciudadanía, a nosotros, a ti, a mí, ¿qué? Sí. Bueno, es que tendríamos justamente que, como se analizó en el proyecto, ¿qué es lo que tutela este artículo? El orden, la oportunidad, que todos los actos concatenados del proceso, que son muy detallados y que previamente la autoridad calendariza prácticamente día por día en todas sus sesiones, se realicen como las reglas marcan. De esa manera, la ciudadanía podemos saber cómo es que la autoridad hace todo este procedimiento, que es un ejercicio de transparencia en el que todos participamos. Podemos nosotros ser observadores electorales de todo el proceso o de la jornada electoral, y los partidos políticos también vigilan cada una de estas etapas. Entonces, si no tuviéramos este orden y esta previsión de las fechas en que cada cosa se realiza, no podríamos justo ejercer esta vigilancia que sí podemos hacer de las actividades de la autoridad electoral y de todos los actos del proceso electoral que nos lleven a tener las condiciones necesarias, cotidianas y normales para que el día de la jornada tengamos la documentación que se requiere, entre ellos las boletas electorales, tengamos una casilla que esté en un lugar accesible, tengamos a los ciudadanos que van a recibir nuestra votación, que son nuestros vecinos, es decir, todos los actos y medidas de seguridad para la protección del voto tienen todo un procedimiento detallado y oportuno, siempre concatenado y delimitado por los tiempos, para que la jornada electoral sea en una sola fecha y en una sola fecha para todos. Y todo el proceso está así. ¿Sabes por qué te pregunté? Porque
el que nosotros tengamos, la ciudadanía me refiero, certeza, creo que es nuestro derecho, ¿no? Sí, claro, sí. Certeza en esta etapa de preparación y certeza después también Sí, en el resultado. En ¿no? lo particular, en cada etapa y en lo general, sobre sí, todo. Así es. ¿Qué propuso la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera a las y a los magistrados en relación a este asunto? Justamente lo que se propone es generar una jurisprudencia que abarque cómo es que el artículo que estaba en discusión se debe aplicar. Y se dice que el artículo 267 es aplicable en todos los casos, es decir, aun si la autoridad electoral se tardara en resolver sobre la aprobación de la sustitución, ya no deben reimprimirse las boletas, porque eso es una regla clara que la ley marca y que con ello se tutela, justo lo que comentábamos, la certeza en el desarrollo del proceso electoral. Además lo que cuesta, ¿no? Sí, exacto. Pero eso no significa que la autoridad pueda justamente tardarse en resolver esa situación. La autoridad debe procurar que la impresión de las boletas no se haga sin la sustitución de los candidatos, porque es su derecho a aparecer en las boletas. Pero también, efectivamente, como tú lo mencionas, se debe procurar la eficiencia en el uso de los recursos, porque son recursos públicos. Sí. Entonces, si estuviésemos generando la reimpresión de boletas por alguna causa, digamos, arbitraria, estaríamos, además de no acatando esta disposición, generando tanto la tardanza, que está prohibida en esta clase de actos concatenados del proceso, como la utilización de un recurso que no estaba destinado para ello, cuando pues todos los recursos públicos deben ejercerse de manera etiquetada, de manera puntual, de manera pues como justamente está planeado para su distribución. Entonces esto ocasionaría además pues un gasto que no está previsto y un gasto pues que es incluso innecesario, porque se trata de cuestiones, como lo dijimos, extraordinarias. No estamos en el periodo de registro normal o ordinario, sino solamente por causas extraordinarias. Nada más, para como digamos que quede perfectamente claro. La cuestión de Monterrey en el 2015, ¿cómo resolvió? ¿Qué fue lo que hizo? Mandó imprimir boletas. Nuevamente las boletas, sí. Pero ¿después de algo? ¿O? Sí, sucede que en ese caso la autoridad recibe la solicitud de la sustitución 3 días antes de que las boletas se imprimen, pero resuelve un día después de que ya se imprimieron. Entonces ¿quién ahí pide la petición? O sea, ¿el OPLE de allá? El partido político. El partido político en ese caso, también era incluso una elección federal, solicita que se sustituya. Uh-huh. Y lo hace, digamos, fuera del plazo de registro ordinario, pero antes de la impresión de las boletas. Para las 12. Exacto. De la impresión. Pero la autoridad, para consideración de la Sala Monterrey, no fue ágil en aprobar la sustitución de la candidatura, sino que la aprueba cuando ya están impresas. ¿Esto en ese caso, el OPLE? ¿Ahí sí el OPLE es quien aprueba? No es el INE, de hecho, porque es una junta distrital. Ah. Sí, en ese caso también se trataba de una elección federal. Eso es. Y no propiamente la imprime la autoridad, sino quizá contrata quien se dedique a una cuestión como esa, si lo haga. Justamente por eso también debe preverse que hay ciertos plazos que no están tampoco al alcance de la autoridad, ¿no? Ya se verá también en los casos concretos. Y bueno, la Sala Monterrey advierte que esta cuestión de la tardanza pues es imputable a la autoridad y que no se debe generar una afectación para el candidato que ha sido sustituido y entonces que se vuelvan a imprimir. La reimpresión. La reimpresión. Ahora ya nada más aclararnos esto, lo de la jurisprudencia. Sí, sucede que justamente la contradicción de criterios es un método para formar jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia se forma por la reiteración del criterio, pero también porque el órgano superior jerárquicamente determina entre una contradicción en la solución jurídica tomada por 2 órganos competentes, cuál es la postura que debe prevalecer. Y la respuesta, la solución a ello es justamente formar una jurisprudencia que tenga ya claro el criterio que debe adoptarse para todos los casos similares. Para los que vengan. Así es. El proyecto de tu ponencia
que ya hoy es sentencia. Sí. Los puntos destacados nada más. ¿Qué dice? Justamente advertir, que sí existe una contradicción de criterios, y en segundo lugar que debe prevalecer lo que la norma dice, pero complementado con la exigencia para la autoridad de resolver de manera diligente para no generar materialmente una imposibilidad para reimprimir. Y de esa manera se armoniza y se tutela que tanto la persona como candidato aparezca en las boletas, pero al mismo tiempo que tengamos la certeza de que la documentación electoral estará en tiempo para toda la ciudadanía. Entonces, como regla general, no reimprimir. No reimprimir, así como es. regla general. Sí. Pero puede haber casos en los que, hay que ajustar, etcétera. Eso también lo prevé, en este caso, la sentencia de la Sala Sí, de Superior. hecho, justo el resultado, que es el texto de la jurisprudencia, debe tener ciertas características de generalidad para que quepan ahí varios de los casos, pero tampoco significa que todos estén incluidos en ese texto. En las particularidades podrá ya determinarse. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Agradecemos la explicación, las palabras, la sencillez con la que nos explicaste. De Lucila Eugenia Domínguez Narváez, secretaria de tesis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Te agradecemos, Lucy. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ti. En la producción de este programa, a cargo de Armando Hernández. Gracias y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radio tepjf@te.go.mx.